Santiago capítulo número 3, los versículos 13 al 18. Dice la Biblia: ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Vamos a orar. Bendito Señor, Padre de la gloria, te agradecemos en esta tarde por este momento de, una vez más, Señor, ser expuestos a tu bendita palabra. Te pedimos, Señor, que nos hables en este día y que permitas que cada uno sea edificado. Ruego, Dios, que a través de tu palabra nos permitas, Dios, al salir de este lugar, tener un corazón receptivo a todo lo que quieres hablarnos. Bendice este tiempo y gracias por tu compañía en medio de nosotros. Lo pedimos todo en el nombre del Salvador, el Señor Jesucristo. Amén y amén. Del Nuevo Testamento, y aunque es corta, si hay una epístola que tiene bastantes aspectos prácticos para la vida del creyente y menciona temas tan necesarios para la vida de los salvos, es la epístola de Santiago. De hecho, hay que decir que esta epístola es la más antigua del Nuevo Testamento. La gente piensa en ocasiones que se escribió primero Mateo o quizá Marcos o Lucas, pero el primer libro del Nuevo Testamento a ser escrito es exactamente la epístola de Santiago. Luego es bastante antigua. Pese a su antigüedad, trata Santiago aspectos prácticos de la vida de la congregación. Lo que es la vida cristiana en esencia, podríamos mencionar. Santiago aborda diferentes aspectos prácticos de la vida del cristiano. Habla, por ejemplo, de la respuesta que debe tener el creyente frente a las pruebas. Eso lo menciona al inicio de su epístola. ¿Cuál debe ser la actitud frente a la tentación? Habla del tema de que la fe tiene que ser sin acepción de personas en el capítulo 2. El tema de la lengua en el capítulo 3, los primeros versículos. Y ahora que llegamos al versículo 13 al 18 del mismo capítulo 3, Santiago va a hablar de otro tema importantísimo y es el tema de la sabiduría. La mayor parte de la gente piensa de que alguien es sabio porque tiene muchísima información. Eso puede ser inteligencia. Pero, ¿qué es la sabiduría de acuerdo a lo que Dios establece? ¿Qué menciona la palabra de Dios referente a qué es sabiduría? Precisamente Santiago habla acerca de qué es sabiduría. Porque de acuerdo a la Biblia existe una gran diferencia entre la sabiduría según el criterio humano y la sabiduría según los parámetros de Dios. El que puede pasar por sabio según el mundo puede ser necio ante los parámetros de Dios. Y el que muchas veces pasa como necio ante los parámetros del mundo es en ocasiones considerado sabio según lo que Dios demanda. Santiago entonces va a mencionar en este pasaje acerca de qué es la sabiduría. Y debemos decir de antemano que sabiduría no es únicamente información. Hay mucha gente que aunque tenga mucho conocimiento, sepa de algunas cosas, carezca de sabiduría. Santiago entonces nos va a decir cuál es la diferencia entre conocimiento y sabiduría. El ser formalmente, quizá alguien académicamente preparado, alguien que tenga algún conocimiento, no lo hace que necesariamente dicha persona sea sabia. Puede ser lo contrario, ¿no? La persona sabia entonces, dice Santiago, se refleja por una marca que debe estar presente en la sabiduría. ¿Saben cuál es? La conducta. De acuerdo a la Biblia, sabiduría es equivalente a conducta. Hoy deseo hablarles de algo que he titulado la sabiduría celestial. Esto de la sabiduría celestial tiene que ver mucho más con reunir una gran cantidad de información. Y dice Santiago en el capítulo 3, versículo 13, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Santiago pregunta, ¿quiere usted saber si realmente usted es sabio? ¿Si es entendido? Y luego dice, ¿cómo saberlo? Tal vez alguien esperaría que dijera, tratemos de evaluarle sus conocimientos, veamos su coeficiente intelectual. Hay una prueba hoy en día en la cual mide el coeficiente intelectual de la gente, ¿no? Y dependiendo del puntaje que tenga, puede ser catalogado alguien con un coeficiente intelectual bastante elevado, un genio. Tal vez alguien pensaría así, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Alguno diría, pues evalúelo.
Trate de mirarlo, hágale pruebas, enséñele conceptos, hágale preguntas, háblele acerca de algunos aspectos, pero Santiago luego dice, en la segunda parte del versículo, muestre por la buena conducta. En primer lugar, la sabiduría celestial está relacionada con la conducta. ¿Vieron que Santiago responde en la segunda parte del versículo a la pregunta de quién es sabio y entendido entre vosotros? Cualquiera podría decir yo. ¿Y por qué usted es sabio y entendido? Porque sé de todas las ciencias humanas. O porque quizá tengo mucha información de algún tema. Santiago dice, no. Si realmente es sabio, muestre por su conducta. Sabiduría es equivalente a conducta. La conducta no se debería separar jamás de la sabiduría. Sabiduría es equivalente a conducta. Si en verdad una persona es sabia, esto se mostrará en su estilo de vida. Por eso es que cuando el libro de Proverbios habla de sabiduría, luego, que es el tema central del libro de Proverbios, ¿de qué habla todo el libro? De la vida cotidiana, ¿no? El conducirse. Las relaciones familiares, relaciones entre padres e hijos, la relación con los demás, la manera de hablar, la manera de manejar el dinero. Todo eso en su paquete es el resultado de la sabiduría, porque la sabiduría celestial es equivalente a una conducta. Mire que hoy en día la gente piensa que sabiduría nada tiene que ver con conducta, y eso es incorrecto. Sabiduría tiene que ver con la vida misma, y según Santiago, esta conducta tiene que ser sabia y santa. Miren, versículo 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en santa mansedumbre. En esta sabia mansedumbre o en esta conducta correcta, Santiago menciona que es muy claro tener en cuenta que la conducta del creyente se hará evidente qué tan sabio es. ¿Usted quiere saber qué tan sabio es? Es muy sencillo. Evalúe su conducta. La conducta, el comportamiento, lo que se es en el día a día, es el reflejo muy claro de nuestra propia sabiduría o la carencia de ella. Mucha gente que no es sabia refleja su falta de sabiduría en la conducta. La conducta de algunos es inapropiada. Y Santiago dice, si usted quiere pasar la prueba de la sabiduría celestial, debe mostrar por su conducta las obras, su propia vida, el conocimiento correctamente aplicado. Eso es la sabiduría. Cada circunstancia que vivamos en la vida y la manera como reaccionamos frente a estas circunstancias reflejará si somos sabios o no somos sabios. ¿Qué piensa la gente cuando habla de alguien sabio? Mire que la mayoría, si le pusieran a ilustrar, tal vez describir, dibujar a una persona sabia, ¿cómo lo dibujarían? Una persona con una gran biblioteca detrás. ¿No es cierto que eso es lo que la gente pensaría de sabiduría? El hombre más sabio del mundo. Si colocaran un título, dibuje usted el hombre más sabio del mundo. Le aseguro que mostraría una persona con un porte académico y detrás una gran biblioteca llena de libros. Eso es lo que el mundo cree en sabiduría. Así lo cataloga. ¿Qué dice Dios frente a qué es la sabiduría verdadera? Alguien con una conducta. ¿Y qué tipo de conducta? Sabia, santa, en mansedumbre. Esa es la verdadera sabiduría de Dios. Santiago entonces dice que la conducta es inseparable de la sabiduría. ¿Por qué Dios es sabio? Usted dirá porque lo sabe todo, pero también cómo es la conducta de Dios. Dios es santo, es justo, es verdadero, es amoroso y por esa razón Dios es sabio. Y se refleja en todo lo que hace, en su trato con la creación, en su trato en las personas divinas, todo lo que Él es. Esto refleja que Él es sabio. Porque sabiduría es igual a conducta. La conducta se refiere al comportamiento. Y Santiago dice que si una persona posee un gran conocimiento, no necesariamente tiene que ser sabio o es sabio. Tiene que tener una conducta de acuerdo a lo que Dios dice. Pero como la gente cree que sabiduría es acumular varios conceptos, luego Santiago en el versículo 14 va a hablar acerca de las características de la sabiduría terrenal. Porque como hay sabiduría celestial, hay sabiduría terrenal, versículo 14. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino, noten lo que dice, terrenal, animal, diabólica. ¿Cuáles son las características, de acuerdo a lo que menciona Santiago, de la sabiduría terrenal, humana? Bueno, menciona que es contrario a la conducta santa. ¿La vieron? Este tipo de sabiduría, dice Santiago, que el mundo tanto ovaciona, en lugar de producir conducta santa, mansa, produce rivalidades, produce pleitos, enemistades y todo tipo de obras perversas. Esa es la sabiduría terrenal.
¿No es cierto que los grandes sabios hoy en día se disputan entre ellos? ¿Es sabiduría entonces lo que tienen ellos? No. Los grandes pensadores, muchos de ellos tienen una vida inmoral, desordenada, ¿son sabios? Los grandes filósofos, incluso aquellos que han sido considerados como los grandes pensadores, sus vidas dejaban mucho que desear. Cito el ejemplo de uno de los hombres que el mundo ovaciona mucho y que es un marco de referencia para muchos, Freud, uno de los que es considerado como el padre de la psicología, ¿no? Tan ovacionado, se enseña su ciencia en las universidades y ¿saben cómo era su conducta? Depresiva, suicida e inmoral. Ese era Simón Freud y la gente lo tiene como un gran sabio. Porque habló de los parámetros de la psicología moderna, puso las bases, dicen algunos. Hablando del superego, del ego y todo lo que tiene que ver con la parte psicológica del hombre. El mundo lo presenta como alguien sabio. ¿Según Dios sería sabio? No. ¿Por qué? Por lo que dice Santiago, su conducta. La conducta de Simón Freud y de otros tantos no encaja con el parámetro de la sabiduría según Dios. Sabiduría entonces no es equivalente a ciencias humanas. Sabiduría no tiene nada que ver con información. Y Santiago dice que la sabiduría terrenal, animal diabólica, tiene pleitos, enemistades, rivalidades. Habla de obras perversas, versículo 14. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal diabólica. Esta clase de sabiduría, la cual lleva hacia una conducta inapropiada, es la sabiduría terrenal, dice Santiago, animal diabólica. El diablo es sabio para lo malo, ¿sabían ustedes? Cuando Dios describe su caída dice, corrompiste tu sabiduría. Satanás es sabio para hacer lo malo. La sabiduría que tiene Satanás es terrenal. Es de acuerdo a los métodos perversos que producen pleitos, contiendas, enemistades, y que dice de acuerdo a lo que Dios manifiesta en su palabra. Es una sabiduría corrompida, corrupta, distorsionada. Esto no puede ser llamado sabiduría según Dios. La sabiduría celestial produce una conducta de acuerdo a lo que Dios es. ¿Creen ustedes que alguien que tenga sabiduría de Dios producirá algo que es contrario a Dios? No. Sin embargo, entonces, esta clase de sabiduría descrita en el versículo 14 y 15, la fuente no es Dios, con formas, con métodos, con actitudes que son más propias de lo que es el mundo que lo que es Dios. Eso es entonces lo que dice Santiago. Santiago dice que nadie se engañe creyendo que es sabio cuando su conducta desmiente la sabiduría. Si queremos saber entonces qué es la sabiduría y cómo actúa, tenemos que mirar el comportamiento, la conducta. Si queremos saber qué es la sabiduría en acción, necesariamente tenemos que ir al libro de Proverbios. Ahí está lo que es la sabiduría. ¿Ha notado cómo Proverbios habla de la conducta una y otra vez? La manera de responder, la manera de manejar la ira, la manera de enfrentarse frente a las circunstancias, la manera de relacionarse con otros, la manera de usar el dinero, la manera de relacionarse entre la familia. Todo eso lo resume el libro de Proverbios y habla de sabiduría. Y sabiduría es conducta. El hombre es sabio en la medida en que puede reflejar una conducta de acuerdo a lo que Dios dice. Esa es la sabiduría. Pero Santiago quiere dejar por claro que si en ellos como miembros y parte de la congregación, parte de los que han sido salvos, en su vida hay pleitos, celos, como dice el versículo 14, hay todo tipo de actividades perversas, pues tienen que dejar bien sentado en sus vidas de que no están siendo sabios. Por lo menos según Dios. Quizás según el mundo sí. La sabiduría terrenal no es benéfica a otros, ¿o sí? ¿Una persona sabia es nociva o benéfica para otros? Benéfica, si es sabia según Dios. Si tiene sabiduría terrenal, animal, diabólica, nociva, porque causa pleitos. Miren el versículo 14. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. ¿Lo vieron? Si una persona tiene en su propia experiencia de vida pleitos, celos amargos, contiendas, pues Santiago dice, no puede mentir en contra de la verdad, no puede decir que es sabio. En honor a la verdad, esto no es sabiduría según Dios. Tendría que ser llamado de otra manera, ¿no? Pero no podía y no debe ser jamás encasillado entre los parámetros de la sabiduría según Dios. Pleitos, celos, todo tipo de cosas egoístas que brotan de una persona, esto no puede ser considerado como la sabiduría según Dios. Pero entonces, ¿qué características debe manifestar en la conducta aquel que es sabio? De esto menciona el versículo 17 y 18. Mire lo que dice allí.
Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable. Luego dice benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, versículo 18. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Ahí está expresado las características de la verdadera sabiduría. La sabiduría celestial, ¿notaron que hace ese contraste Santiago? Pero dice él, el versículo 17 al inicio, la sabiduría que es de lo alto. ¿Cómo es? Y viene a mencionar estos aspectos que tienen que ver con la conducta. Dice que es pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Se menciona esta sabiduría como proveniente de lo alto. ¿Saben por qué dice lo alto? No está al alcance, tiene que venirle de Dios al hombre. Si en verdad deseamos ser sabios, esta sabiduría, la fuente es Dios. Y dice que ¿de dónde viene esta sabiduría? ¿De dónde? ¿De las universidades? Alguien puede estar preparado a nivel académico en una universidad y ser insensato, no ser sabio según Dios. ¿Cuál es la fuente de la sabiduría celestial? ¿Los colegios? ¿Los libros? ¿Dónde? Dios. Proviene y procede ¿de dónde? De lo alto. Esta frase de lo alto ya la había mencionado Santiago, cuando habla de que toda dádiva y don perfecto proviene ¿de dónde? De lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay sombra de mudanza ni de variación. Todo lo que es bueno proviene de Dios, que es el Padre de las luces. Entonces dice Santiago que esta sabiduría que es de lo alto, es decir, celestial, es primeramente. Fíjese en esas características de la sabiduría celestial. ¿De qué está acompañada? ¿De grandes descubrimientos científicos? ¿La sabiduría celestial está acompañada de grandes títulos académicos? No. Todos aspectos que va sumando Santiago, uno sobre otro, que va diciendo sobre conducta. ¿Tienen que ver con conducta todos ellos? Claro. Miren el versículo 17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. ¿Tiene que ver la pureza con conducta? Claro. Luego sigue diciendo, después pacífica. ¿Ser pacífico tiene que ver con conducta? Claro que sí. ¿Amabilidad tiene que ver con conducta? Sí. ¿Benignidad? Como dice, benigna. Sí. Y luego dice llena de misericordia también. Y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. La sabiduría de Dios corrige la conducta más que el intelecto. ¿Lo vieron? Esto es lo que menciona Santiago. Si la sabiduría que manifiesta una persona proviene de lo alto, ¿qué corregirá esa sabiduría? ¿El intelecto? No, corrige la conducta. Quien llega a exponer su vida y a transitar en la sabiduría es aquel que antes no era pacífico y ahora es pacífico. Es aquel que antes no era benigno y ahora es benigno. Es aquel que antes no era su vida manifestada, caracterizada por la pureza y ahora es una vida pura. Es aquel que no era benigno, ahora es benigno. Es aquel que antes no era misericordioso, ahora es misericordioso. Es aquel que antes no tenía transparencia y ahora tiene transparencia, ya no es hipócrita. Es aquel que vivía en incertidumbre, que no se podía saber si sí o si no, era indeciso, no tenía una conducta correcta, pero ahora lo es. Eso es la sabiduría. Porque la sabiduría celestial corrige la conducta, mas no el entendimiento. ¿Necesitará la sabiduría el cristiano hoy en día? Claro que sí. Porque cristianismo es equivalente a una conducta correcta. De hecho, todos los principios que la Biblia menciona de lo que es un cristiano, todos se asocian con la conducta. Hay tantos cristianos insensatos. ¿Sabe por qué el cristiano no es pacífico? ¿Por qué no será pacífico? Porque le falta sabiduría celestial. ¿Por qué ese cristiano más bien es un fósforo en potencia? ¿Por qué será? Ah, porque viene de cierta región de Colombia, ¿no? Como algunos dicen, ¿es que hay regiones de Colombia? No es de regiones, esto es de falta de sabiduría. ¿O por qué la persona no es benigna? Benigna significa buscar el bienestar de otro antes que el de uno. ¿Por qué esa persona es? No, porque quizás es descortés. Le falta la urbanidad de Carreño que a veces se enseñaban en las escuelas antiguamente. No es por eso, es por la carencia de sabiduría de lo alto. ¿Es usted apacible? ¿Es usted benigno? ¿Es usted misericordioso? Mire, todo eso son indicadores que Santiago presenta aquí para que lleguemos a decir, oiga, yo soy sabio. Hubo un personaje en la historia que le llamaban el sabio Caldas, ¿se acuerdan? Este fue un gran personaje de la historia de Colombia, nuestro país. Le llamaban así el sabio Caldas. ¿Sería sabio de acuerdo a lo que Dios dice? Bueno, si hubiéramos vivido en ese tiempo, hubiera sido fácil para saber si era o no era. Mirando su conducta. La conducta que no se ajusta a lo que Dios dice jamás puede ser catalogada como una conducta sabia.
Y Santiago dice entonces que la persona sabia se mantiene pura en cuanto a la contaminación del mundo. La verdadera sabiduría procede de lo alto en su trato con los demás. Fíjese en el versículo 17. La sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. La mayor parte de lo que menciona Santiago, todo eso tiene que ver con sabiduría manifestada en la conducta, pero principalmente Santiago, si se han dado ustedes cuenta, está hablando del trato con otros. Es que ahí es donde se ve la sabiduría celestial o la falta de ella. ¿Cómo usted se relaciona con otros? ¿Puede usted ser pacífico cuando es provocado? Ahí es sabiduría. Cuando usted es alguien que no es fácilmente provocable por otro, no cae en la ira, no se deja provocar, sacar de casillas, ahí es ahí donde se ve la sabiduría, ¿no? Pero cuando es lo contrario, también se ve la carencia de sabiduría. Santiago menciona especialmente el trato frente a otros, siendo pacífico, siendo amable, siendo benigno, siendo misericordioso, siendo sin hipocresía. Esa es evidencia de que hay sabiduría en la vida de una persona. Pero luego también Santiago menciona en el versículo 18, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Esa es la manifestación mayor de la sabiduría en la vida de una persona. Paz. Este mundo habla de paz ¿a costa de qué? Cuando dice la Biblia que la sabiduría de lo alto produce paz. ¿Y por qué produce paz? Porque en primer lugar se encuentra una correcta relación para con Dios. La paz en la Biblia no es la ausencia de tensión, sino tener los asuntos en orden para con Dios. Esa es paz. Hay mucha gente que tiene aparentemente todo en orden, su vida marcha correctamente y sin embargo está perturbado. Luego paz no es ausencia de conflictos. La paz tiene que ver con tener nuestros asuntos en orden para con Dios. Y eso es paz. Y esta es una evidencia de la sabiduría de lo alto, la paz, ese fruto de paz, versículo 18. Y el fruto de justicia se siembra en paz. ¿Para quiénes? Para aquellos que hacen la paz. ¿Qué tan sabios somos? Tendríamos que preguntarnos en este día, ¿no? ¿Qué tan sabio es usted? Porque mire que mucha gente hoy en día habla de sabiduría. Debe ser usted sabio, debe ser sabio. Y cree que el sabio es el que tiene una gran capacidad intelectual, ¿no? Sabiduría no es tener un gran cerebro, es tener un gran corazón, ¿no es cierto? Tener un corazón dispuesto y preparado para lo que Dios demanda. Es por eso que un corazón sabio solo lo puede otorgar Dios. Por eso tiene que venir de lo alto. Máximo que el hombre puede hacer, lo máximo que puede llegar a abarcar en su vida, es sabiduría terrenal. Conocimientos seculares, humanos. Conocimientos que van y vienen. Ciencias humanas. Pero la sabiduría, ¿de a dónde le va a ir al hombre? Pues de Dios. Y esta sabiduría, Santiago dice que no se debe buscar en otro lugar que no sea en Dios y que se debe evidenciar en la conducta. ¿Recuerdan cómo inició el versículo 13 del Santiago capítulo 3? Miremos allí. Miren la pregunta cómo inicia. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Y cualquiera podría levantar rápido la mano. Yo soy sabio. Y Santiago dice, así, muestre. La sabiduría se muestra, ¿cierto? Porque como va en los aspectos prácticos de la vida, en la vida práctica se puede ver la sabiduría. Ahora, la gente puede ver en su propia vida aspectos prácticos de sabiduría en su vida cotidiana, en lo que es diariamente usted, en la manera como se comporta, en la manera como piensa, en la manera como actúa. Ahí es donde está la sabiduría celestial. Santiago dice, muestre. ¿Muestre cómo? Versículo 13. Muestre por la buena conducta, ¿en qué? Sus obras, en sabia mansedumbre. Mire cómo Santiago habló. Ahí en el versículo menciona de conducta y habla de obras. Y esto se puede ver. Así es. Donde quiera que haya sabiduría de Dios, se puede ver. Es muy fácil, ¿no? Como mencioné hace un instante, no es que tengamos que hacer un gran test para mirar el coeficiente intelectual. No, simplemente basta con mirar. Con mirar las obras y la conducta, y ahí se puede saber. Las obras, la conducta de una persona es el claro indicador de si hay sabiduría o no. Esto hay que mirarlo. Pero también es muy fácil para saberlo en nuestra propia vida, ¿no? Al revisar nuestra vida diaria, nuestras obras, nuestra conducta, podemos concluir si tenemos sabiduría o no. La verdadera sabiduría no solo se proclama, se vive. Eso es la sabiduría. La real sabiduría se vive, no se proclama, porque muchos pueden proclamar una gran sabiduría.
¿Y quién es el encargado de también la sabiduría? Pues Dios, sí. Pero ¿sabe cuál es el mayor testimonio de la sabiduría y que está allí? Las obras deben testificar de la sabiduría. La conducta debe testificar de la sabiduría, no la gente. Le otorgamos el título a esta persona por ser un gran sabio. No, eso no es sabiduría. Debería ser la conducta y las obras que se evidencian, las cuales llegan a decir irrefutablemente de que hay sabiduría de lo alto. Esa es la sabiduría, según Dios. Y mire que la sabiduría, quien quiera que posee la sabiduría, posee los elementos de lo que menciona Santiago de una verdadera paz. Versículo 18. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Es que la sabiduría es esa, estar en una correcta relación con Dios, aplicar a mi vida lo que Dios dice, ya sea en mis propias experiencias o en el trato con otros. ¿Eso no produce paz? Quizá la falta de paz en algunos cristianos se deba a eso, ¿no? A la falta de sabiduría. Cuando usted toma una mala decisión, se equivoca en algo, ¿le produce paz o le produce perturbación esa mala decisión? ¿Y por qué? ¿Dónde está la raíz? Sí, la mala decisión, pero ¿qué le faltó? Sabiduría. Si hubiera sido sabio, no le hubiera arrebatado la paz, ¿no es cierto? Pues de eso es lo que menciona Santiago. Toda nuestra vida, como dice Santiago, es como una especie de semillas que vamos sembrando. Son frutos que dice ahí. El fruto, como dice el versículo 18, y el fruto de justicia se siembra en paz. Eso es, todo lo que hacemos es como siembras, pero un día llegará la cosecha, ¿no? La conducta, lo que somos, lo que hacemos, cómo nos comportamos, son semillas que estamos sembrando. Y si esas semillas no están abonadas por la sabiduría de lo alto, no debemos esperar paz, sino perturbación. La gente se perturba y se complica la vida ellos mismos por la falta de sabiduría, ¿no es cierto? Hablemos de aquella persona que quizás se mete en una deuda impagable. ¿Le falta sabiduría o no? Y eso le generará paz o perturbación. ¿Qué le faltó? Pues sabiduría. Y en cada área de la vida es así. Si tuviésemos y exhibiésemos sabiduría en nuestra vida, la cosecha que obtendríamos en nuestra conducta sería, como dice Santiago, paz. La paz de la cual tanto la gente habla. Paz que no solo se escasa en la gente allá afuera, sino en los cristianos debido a su falta de sabiduría. La sabiduría de Dios produce paz, porque nos mantiene en una conducta dentro de lo que Dios dice. Pero a mucha gente le falta esta sabiduría, y en su propia práctica de vida lo que tiene es perturbación, le falta sabiduría. ¿Es usted sabio entonces en este día? Vuelve la pregunta de Santiago para cada uno de nosotros. ¿Quién de los que estamos aquí somos sabios? Y Santiago dice, miremos a ver si sí. Si es sabio, muestre por su conducta. Muéstrelo en su conducta, en sus obras, en lo que es el día a día. Ahí está. La sabiduría se ve en aspectos tan pequeños como en el día a día. El comportamiento, la conducta, cómo actuamos. Ahí se ve la sabiduría. En los hogares, en los matrimonios, en las mujeres, en los esposos, en los hijos, en el trabajo, en el día a día. Allí es donde se manifiesta la sabiduría de lo alto y también la carencia de ella. Cada situación que vivimos en nuestra vida, la forma como la vivimos, como la enfrentamos, refleja si somos sabios o no lo somos. Y es algo muy importante para la vida del cristiano. Por eso Santiago tiene que ahondar y poner la sabiduría de lo alto versus la sabiduría terrenal. Si usted tiene mucho conocimiento y genera perturbación, celos, pleitos, tiene sabiduría terrenal, animal, diabólica. Si usted es pacífico, amable, benigno, lleno de buenos frutos, tiene sabiduría celestial. Es un indicador claro de lo que somos, de nuestra conducta, la ausencia de sabiduría o la pertenencia de sabiduría. ¿Queremos ser sabios realmente? Por supuesto que sí. La sabiduría de Dios, ante todo, siempre se va a enfocar en la conducta. Muchos cristianos, Señor, dame sabiduría. ¿Y cómo lo va el Señor a encaminar en sabiduría? ¿Va a tomar la Biblia y se la va a meter toda en la cabeza? Oh. Lo va a llevar a aspectos prácticos de su vida, donde tiene que aplicar principios de Dios. Ahí está la sabiduría. Ay, Señor, hazme sabio. ¿Cómo? Situaciones donde usted aprenda a pensar bíblicamente y aplicar los principios de Dios. Ahí está la sabiduría de lo alto. Eso es la sabiduría. Y Santiago entonces nos enseña cuál es la fuente, de a dónde proviene y lo que es la sabiduría de lo alto. ¿Cuánto necesitamos nosotros de la sabiduría celestial? ¿No le parece? Por supuesto que sí. Porque con ella, mire, debe haber frutos de sabiduría. ¿Cuántos problemas, cuántas perturbaciones, cuántos conflictos nos evitaríamos en nuestra vida si fuéramos sabios? Y qué mejor Dios que Él es la fuente para enseñarnos y conducirnos a la sabiduría. Oremos, hermanos, en esta tarde. Colóquese en pie. Señor Dios, te damos gracias en esta tarde por permitirnos una vez más escuchar tu palabra. Cuánta necesidad tenemos, Dios, de la sabiduría que proviene de lo alto, la tuya. Esta sabiduría, Señor, nos va a llevar a una conducta apropiada. Una conducta, Señor, que se manifiesta en el día a día.
Te ruego, Dios, que nos permitas crecer en sabiduría. Necesitamos la sabiduría de lo alto, esta sabiduría que es pacífica, benigna, pura, llena de misericordia, sin incertidumbre, sin hipocresía. Guárdanos, Señor, de quizá aceptar la sabiduría del mundo, la cual se basa en métodos, fórmulas humanas. Necesitamos en el día a día aplicar tus principios, tu palabra, para la toma correcta de decisiones. Sabemos que la sabiduría tuya afecta la conducta más que la razón. Gracias por este momento, Señor, y ayúdanos, Señor, a estar evaluando nuestra conducta a la luz de tu palabra para poder saber así de antemano si somos sabios o no lo somos. Te pido, Señor, por cada hermano presente, para que seas añadiendo en sus propias vidas esta sabiduría de lo alto. Agradecemos por tu palabra en esta tarde. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén y amén.